Un libro enterrado por el Vesubio no debería volver a hablar. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir. Durante casi 2000 años, uno de los hallazgos más inquietantes del mundo antiguo permaneció atrapado en silencio. Rollos carbonizados por la erupción del año 79, convertidos en fragmentos frágiles, negros, imposibles de abrir, sin destruirlos. Estaban allí, existían, pero era como si la historia pudiera verlos, sin poder escucharlos. Y eso es lo que vuelve este caso tan perturbador, porque no estamos hablando de una leyenda, ni de un manuscrito perdido en algún lugar remoto. Estamos hablando de textos reales, encontrados en Herculano, dentro de una biblioteca sepultada por el Vesubio, que durante siglos parecieron condenados a permanecer cerrados para siempre. Gracias a escaneos avanzados, reconstrucción virtual e inteligencia artificial. Esos rollos han comenzado a revelar letras, palabras, fragmentos y hasta la identidad de textos que habían permanecido ocultos durante casi 20 siglos. Lo que parecía un resto muerto del pasado empieza a comportarse otra vez como un libro. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo arqueología, porque cuando un texto enterrado por el fuego vuelve a mostrar su voz, la pregunta ya no es solo qué decía. La pregunta es mucho más inquietante: ¿cuántas ideas, cuántos autores y cuántas partes del mundo antiguo siguen todavía atrapadas en un silencio que apenas ahora estamos empezando a romper? En este video vamos a entrar en esa historia, paso a paso. La biblioteca sepultada, los rollos imposibles, el problema de abrirlo y la forma en que la inteligencia artificial logró hacer lo que ninguna mano humana podía hacer sin destruirlos. Esto es Curioso Pasado, donde la historia deja pregunta y los misterios comienzan, porque tal vez el Vesubio no destruyó aquella biblioteca por completo. Tal vez solo la selló para otro tiempo. Cuando se piensa en la erupción del Vesubio, casi siempre aparece la misma imagen: fuego, ceniza, cuerpos detenidos en el último instante, y una ciudad romana tragada por la catástrofe. Pero en Herculano ocurrió algo todavía más inquietante. Allí no murió solo una ciudad, murió también una biblioteca. Y quizá esa segunda pérdida, durante siglos, fue incluso más perturbadora que la primera, porque una ciudad destruida puede excavarse. Un edificio puede reconstruirse en la imaginación, pero una biblioteca sepultada es otra cosa. Es pensamiento atrapado, voces inmovilizadas, inteligencia humana sellada dentro de un desastre. Herculano fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Y entre los espacios arrasados quedó enterrada la hoy llamada Villa de los Papiros, una residencia extraordinaria que albergaba la única biblioteca de la antigüedad grecorromana, conservada en su conjunto, que ha llegado hasta nosotros. Conviene detenerse en esa idea. No estamos hablando de un puñado de fragmentos desperdigados, ni de una tradición reconstruida a partir de copias tardías. Estamos hablando de rollos reales, físicos, antiguos, encontrados en el mismo lugar donde fueron leídos, almacenados y finalmente alcanzados por la violencia del volcán. Eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa. Durante siglos, el mundo antiguo nos habló a través de textos copiados, traducidos, resumidos o transmitidos por generaciones posteriores. Aquí, en cambio, lo que quedó enterrado fue una biblioteca entera sorprendida por la erupción. La Villa de los Papiros recibió ese nombre precisamente por el hallazgo de centenares y, según varias estimaciones, más de 1000 papiros carbonizados, en su mayoría en griego, y vinculados a temas filosóficos de tradición epicúrea. Y ahí aparece una imagen casi insoportable. Imagina el instante afuera. El cielo ya no es cielo. A la luz se rompe. El aire se vuelve irrespirable. La costa desaparece bajo una mezcla letal de calor, gases y material volcánico. En el interior de la villa, los rollos siguen en su lugar. Todavía libros, todavía objetos legibles, todavía parte de una vida civilizada que unas horas antes parecía estable. Y de repente, dejan de serlo. El calor extremo no los reduce a ceniza completa, pero los transforma en algo ambiguo,
casi espectral cilindros negros, frágiles, comprimidos, carbonizados. No desaparecen del todo, tampoco sobreviven intactos. Quedan en un estado intermedio, como si el desastre no hubiera querido borrarlos por completo, sino encerrarlo. Esa es una de las dimensiones más perturbadoras de Herculano. No solo destruyó, también selló. Por eso, este capítulo no trata simplemente sobre un hallazgo arqueológico, trata sobre una muerte extraña, porque una biblioteca no muere del mismo modo que muere una ciudad. Una ciudad puede colapsar en un día. Una biblioteca, en cambio, puede quedar suspendida entre la vida y la muerte durante siglos. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los papiros de Herculano. Cuando fueron redescubiertos en el siglo XVIII, el mundo no encontró libros listos para ser leídos. Encontró cuerpos quemados del conocimiento. Encontró una colección de textos cuyo contenido seguía allí, pero atrapado dentro de una forma casi imposible de tocar sin destruir. El hallazgo fue extraordinario no solo por su rareza, sino porque obligó a la historia a mirar de frente una paradoja a lo que más valía. Rescatar era precisamente lo que menos podía manipularse. Y quizá ahí está la primera gran herida de esta historia. Durante mucho tiempo, la humanidad supo que aquella biblioteca existía, pero no pudo entrar realmente en ella. Sabía que, bajo ese carbón endurecido, seguían ocultas palabras escritas por manos antiguas. Sabía que aquellas superficies negras no eran simples restos del incendio, sino textos detenidos en un silencio forzado. Y sin embargo, no había forma segura de devolverles la voz. El resultado fue una sensación casi cruel. El pasado estaba ahí, al alcance de la vista, pero no al alcance de la lectura. Herculano se convirtió así en una especie de metáfora del conocimiento enterrado. No del conocimiento perdido por completo, sino del conocimiento presente e inaccesible. Visible, pero sellado. Existente, pero encerrado detrás de su propia destrucción. Eso hace que el día en que aquella biblioteca murió sea más complejo de lo que parece. Porque, en realidad, no murió del todo. Se interrumpió. Quedó en pausa. Sus autores no pudieron imaginarlo, sus lectores no pudieron impedirlo, y la historia tuvo que aceptar durante siglos que allí, bajo capas de material volcánico y bajo una forma carbonizada casi ilegible, seguía latiendo algo. No un mito, no una leyenda, no una fantasía construida después. Algo material, antiguo y real. Y esa continuidad silenciosa es precisamente lo que vuelve tan intenso este tema. El Vesubio destruyó Herculano en el año 79. Sí, pero no logró borrar por completo lo que aquella biblioteca contenía. Lo dejó atrapado en un estado de espera. Tal vez esa sea la mejor manera de entenderlo. Aquel día no asistimos solo a la muerte de una biblioteca. Asistimos al comienzo de un silencio de casi 2000 años. Un silencio hecho de ceniza, calor y carbono. Un silencio que no significó ausencia total, sino encierro. Un silencio que convirtió libros en objetos mudos, poronováceos. Y por eso, la pregunta que deja este capítulo no es solo que se perdió en Herculano. La pregunta verdadera es mucho más inquietante. Si la biblioteca no desapareció por completo, si solo quedó atrapada, ¿cómo se lee un libro que sobrevivió al fuego sin matarlo definitivamente al intentar abrirlo? Hay hallazgos que emocionan en el mismo instante en que aparecen, y hay otros que producen una forma mucho más cruel de asombro. El asombro de encontrar algo y descubrir inmediatamente que no se puede tocar sin destruirlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los papiros de Herculano. Cuando aquellos rollos comenzaron a salir a la luz en el siglo XVIII, no parecían tesoros literarios, parecían restos negros, endurecidos, deformados por el calor. Muchos eran tan frágiles y tan extraños en su aspecto que, al principio, ni siquiera era obvio que eran exactamente. Pero pronto quedó claro que no se trataba de simples residuos del desastre, eran rollos de papiro carbonizados. Centenares de textos antiguos rescatados de la villa de los papiros, convertidos por la erupción en objetos casi imposibles. Y ahí comenzó el verdadero drama. Porque encontrar un libro no significa recuperarlo. Ver un texto no significa leerlo. Tener el pasado delante no significa todavía poder entrar en él durante siglos.
Ese fue el dilema central de Herculano. Los rollos existían. Cian estaban allí, apilados, guardados, conservados de la peor y más extraña manera posible. No intactos, no legibles, pero tampoco completamente borrados. Y cada intento de abrirlos enfrentaba a los investigadores con una paradoja insoportable. En cuanto más se intentaba acceder a su contenido, más cerca se estaba de destruir para siempre lo único que realmente importaba. Conviene imaginar la situación con toda su gravedad. No eran códices fáciles de pasar página por página. No eran hojas sueltas que pudieran separarse con paciencia. Eran cilindros endurecidos, comprimidos, quemados, con capas internas pegadas y una estructura tan alterada por el calor que cualquier gesto en falso podía convertir siglos de espera en polvo. Ese es el punto que vuelve este capítulo tan poderoso. El problema nunca fue solo encontrar el libro. El problema fue aceptar que el libro estaba ahí y que abrirlo podía equivaler a matarlo por segunda vez. Por eso los primeros esfuerzos estuvieron marcados por una mezcla de esperanza, improvisación y desastre. Las fuentes del Getty resumen bien ese momento. Hubo primeros intentos desastrosos de abrir los papiros. Y precisamente por eso la corte borbónica llevó a Nápoles en 1752 al padre Antonio Piaggio, conservador de manuscritos del Vaticano, para intentar un método menos destructivo. Incluso así, el proceso era lentísimo y extremadamente delicado. Eso nos dice algo importante. La historia no se encontró ante un tesoro fácil de admirar, se encontró ante una herida técnica e intelectual. Porque de repente, una parte del mundo antiguo dependía no solo de arqueólogos o de filólogos, sino de una pregunta casi imposible. ¿Cómo desenrollar un objeto hecho de capas quemadas sin separar violentamente aquello que el fuego ya había soldado? Piaggio intentó responder a esa pregunta con su famosa máquina de desenrollado, una solución mecánica pensada para avanzar milímetro a milímetro, con paciencia casi insoportable. Su método fue celebrado por algunos y criticado por otros, precisamente porque dejaba claro el tamaño del problema. Recuperar un solo rollo podía llevar años. No era una lectura, era una operación de rescate al borde del fracaso permanente. Y aun cuando algo se lograba, el triunfo nunca era limpio, porque abrir un papiro no significaba simplemente liberarlo. A menudo significaba también exponerlo a nuevos daños. Las capas podían quedar pegadas. El texto podía perder continuidad. La tinta, una vez expuesta, podía volverse más difícil de conservar o de interpretar. En otras palabras, incluso el éxito arrastraba una forma de pérdida. Esa es una de las razones por las que la historia de los papiros de Herculano está llena de frustración. Cada centímetro ganado podía costar información irrecuperable. Y eso convirtió a los rollos en algo casi trágico. No eran solo textos antiguos, eran textos cautivos de su propia supervivencia, cautivos del incendio que no los borró, pero tampoco los dejó vivir como libros normales, cautivos de una forma material tan alterada que la lectura se volvió una agresión. Tal vez por eso, la sensación que produjeron durante tanto tiempo fue tan distinta de la de otros hallazgos clásicos. Aquí no bastaba con excavar, limpiar, clasificar y estudiar. Aquí el verdadero centro del problema seguía cerrado sobre sí mismo. Cada rollo era una promesa atrapada. Cada superficie negra decía, al mismo tiempo, aquí hay un texto, y aquí no puedes entrar. Durante generaciones, esa frontera pareció casi definitiva. El desafío era tan grande que la cuestión dejó de ser puramente filológica y se volvió casi filosófica. ¿Qué significa saber que el conocimiento existe si no puedes acceder a él sin aniquilarlo? Herculano obligó a la historia a convivir con esa pregunta de una manera brutal, porque no se trataba de una biblioteca destruida por completo, sino de una biblioteca suspendida en un estado intermedio. Demasiado presente para ser olvidada y demasiado cerrada para ser plenamente recuperada. Eso explica por qué, durante tanto tiempo, los papiros de Herculano provocaron más impotencia que triunfo. Se podían catalogar podían conservar, se podían admirar como reliquias, pero el corazón de la experiencia, leer, seguía bloqueado. Y ahí está la verdadera herida de este capítulo. El mundo tenía delante una biblioteca antigua, real,
única, insustituible, pero no poseía todavía el instrumento capaz de entrar en ella sin arrasarla. Por eso este no es solo el capítulo de un libro difícil, es el capítulo de una impotencia de siglos, la impotencia de la mano humana, frente a un texto que sobrevivió en un estado para el que no habíamos sido preparados. La impotencia del conocimiento clásico frente a una materia que ya no obedecía las reglas normales de conservación o lectura. La impotencia de la historia frente a una puerta que podía verse, pero no abrirse. Y quizá ahí reside lo más inquietante de todo. Durante casi 275 años, la gran pregunta de los papiros no fue qué decían, fue otra mucho más humillante en sí: abrirlos los destruye. Entonces, ¿cómo leer lo que el fuego dejó sellado? Esa fue la prisión de Herculano. Y también su promesa. Porque en algún momento tenía que aparecer una forma de entrar sin tocar, de abrir sin desgarrar, de leer sin desenrollar físicamente. Y cuando esa posibilidad empezó a volverse real, la historia dejó de mirar los rollos solo como restos carbonizados. Empezó a mirarlos como lo que siempre habían sido en libros todavía cerrados, esperando una llave que no pertenecía al siglo XVIII ni al XIX, ni al XX. Durante casi 3 siglos, el problema de Herculano fue siempre el mismo. Los rollos estaban ahí. La biblioteca existía. El pasado no había desaparecido por completo aún, pero seguía cerrado. Y eso es lo que vuelve este momento tan extraordinario. Porque la historia de los papiros de Herculano no cambió cuando alguien encontró un nuevo estante, ni cuando apareció un nuevo rollo, ni cuando se formuló una teoría más brillante sobre lo que tal vez contenía. Cambió cuando surgió por fin una posibilidad que durante siglos parecía casi absurda: leer sin abrir físicamente. Esa es, en el fondo, la verdadera revolución de este capítulo. No una mejora técnica más, no una herramienta auxiliar, sino una ruptura radical con el límite que había dominado toda esta historia desde el siglo XVIII. Conviene detenerse en esa idea, porque ahí está el núcleo de todo. Hasta entonces, el libro seguía siendo un objeto material al que había que acceder por medios materiales. Si querías leerlo, tenías que tocarlo. Si querías tocarlo, corrías el riesgo de desgarrarlo, y si lo desgarrabas, perdías exactamente aquello que buscabas rescatar. La inteligencia artificial entra en esta historia precisamente cuando el problema deja de ser solo arqueológico y pasa a ser también geométrico, óptico y computacional. Ya no se trata únicamente de conservar un papiro. Se trata de reconstruir digitalmente su interior, identificar sus capas, desenrollarlas virtualmente y después intentar ver la tinta allí donde el ojo humano no podía distinguirla con claridad. Eso es lo que el Vesuvius Challenge resume con una frase decisiva: para leer un rollo, primero hay que desenrollarlo. Y ese proceso, lejos de ser simple, es casi una forma de cirugía sobre el caos. Los propios datos de imagen del rollo FERC 172 son descritos por el proyecto como un desastre en papiro carbonizado, dañado, deshilachado y sobre todo, todavía enrollado. Lo que hace la lectura posible no es una apertura física, sino una secuencia de operaciones en las que la superficie del papiro debe ser aislada dentro de la imagen tridimensional, aproximada como una superficie continua, aplanada en 2 dimensiones, y luego analizada con modelos de aprendizaje automático capaces de resaltar rastros débiles de tinta. Dicho de otro modo, la IA no imagina el texto, intenta detectar señales reales, allí donde la estructura física del rollo las había vuelto invisibles o casi invisibles para los métodos tradicionales. Eso cambia por completo la lógica del rescate, porque, por primera vez, la humanidad ya no depende solamente de la mano que desenrolla con paciencia o del conservador que arriesga una apertura mínima. Ahora dispone de una forma de entrar en el rollo sin romperlo, de atravesar la carbonización sin desgarrar el objeto, de mirar dentro del silencio material que había impuesto el Vesubio. Y eso no surgió de la nada. En 2019, el equipo de Brent Seals en Edislab obtuvo escaneos 3D de altísima resolución, hasta 4 micras, de los rollos de Herculano, además de fragmentos desprendidos con tinta visible que funcionaron como base comparativa sobre
esa base técnica. El Vesuvius Challenge lanzó en 2023 una competencia abierta para acelerar métodos de segmentación, aplanado virtual y detección de tinta. Aquí aparece una de las partes más poderosas de esta historia. Durante siglos, la pregunta fue, ¿cómo abrirlos sin destruirlos? Con la IA, la pregunta empezó a cambiar. ¿Cómo ver lo que está dentro sin abrirlos del todo? Y esa diferencia es enorme. Porque ya no obliga a la historia a escoger entre dos pérdidas, dejar el texto encerrado o destruirlo al intentar rescatarlo, sino que abre una tercera vía, una vía más lenta, más compleja y técnicamente durísima. Sí, pero radicalmente nueva. Una vía en la que el libro no tiene que ser sacrificado para volver a hablar. Una vía en la que la mano humana, por primera vez, deja de ser el instrumento principal y cede su lugar a una mirada computacional, entrenada para reconocer estructuras, capas y huellas de tinta dentro de una forma arruinada por el fuego. Y entonces ocurrió lo que durante tanto tiempo había parecido imposible. En 2023, Luc Ferrator logró ver la primera palabra completa dentro de un rollo todavía sin abrir en pórfiras. Púrpura. Poco después, Youssef Nader encontró la misma palabra de forma independiente, con mayor claridad. Y Casey Hanmer había sido el primero en localizar evidencias convincentes de tinta dentro de los rollos cerrados. Lo importante aquí no es solo el logro individual. Lo importante es el cambio de estado. Después de casi 2000 años, el silencio dejó de ser absoluto. Por primera vez, no se estaba especulando sobre lo que tal vez había dentro del rollo. Se estaban viendo letras reales desde el interior de un texto que nadie había abierto físicamente. Ese momento no fue simplemente un avance técnico, fue una herida en el silencio, porque una sola palabra bastó para demostrar que el problema de Herculano ya no pertenecía únicamente al reino de lo imposible. A partir de ahí, el horizonte cambió. Ya no se trataba solo de intentar salvar unos restos admirables. Se trataba de empezar a recuperar pensamiento antiguo de una biblioteca que llevaba casi 2000 años sellada por una catástrofe. Y esa promesa se volvió aún más intensa cuando los avances siguieron acumulándose a mejoras en la detección de tinta, mejores métodos de segmentación, más superficie virtualmente aplanada, más letras, más pasajes. El gran salto de 2025 fue todavía más inquietante. Por primera vez, se recuperó no invasivamente el título de un rollo todavía enrollado, identificado por el equipo papirológico como Philodemo on Visas, libro 1. Detente un momento en eso. No estamos hablando solo de trazos. No estamos hablando solo de una palabra aislada. Estamos hablando de la identidad de una obra que había permanecido enterrada, cerrada y muda desde el año 79. Y ahí, la historia deja de sentirse como arqueología convencional. Porque un libro sin abrir que vuelve a mostrar su título desde dentro de sus pliegues carbonizados no es solo un hallazgo. Es casi una inversión del tiempo. Es la prueba de que el Vesubio no consiguió borrar por completo ciertas voces. Solo las dejó fuera de nuestro alcance durante siglos. Y cuando el proyecto de Oxford habla de recuperar una biblioteca antigua, eso es precisamente lo que está en juego. A no unos pocos destellos curiosos, sino la posibilidad real de acceder con mucha más precisión a centenares de rollos todavía sin abrir, muchos de ellos intactos precisamente porque nadie se atrevió o pudo destruirlos en el intento. Tal vez esa sea la parte más poderosa de este capítulo. La inteligencia artificial no entra aquí como espectáculo futurista, entra como llave, una llave tardía, compleja, imperfecta, todavía en desarrollo. Pero una llave al fin, la primera que parece estar hecha, no para violentar el rollo, sino para acompañar su forma herida y traducirla de nuevo en superficie legible. Eso no elimina los problemas. La segmentación sigue siendo dificilísima. La tinta puede ser tenue. Las capas pueden confundirse. Los propios responsables del proyecto reconocen que el desenjolado virtual sigue siendo una cuestión abierta y nada trivial. Pero lo decisivo es que el umbral ya fue cruzado. Herculano dejó de ser solamente una biblioteca enterrada e inaccesible. Se convirtió en una biblioteca que empieza a responder. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es si la EA puede entrar donde ninguna mano podía entrar. La pregunta ahora es mucho más inquietante en sí.
Las primeras palabras ya han vuelto. Si incluso un título ya ha reaparecido desde dentro del carbón, entonces ¿qué más sigue todavía esperando en esos rollos cerrados? ¿Y cuánto del mundo antiguo podría cambiar cuando empiece a hablar de verdad? Durante siglos, los papiros de Herculano existieron como una promesa muda. Se sabía que eran textos, se sabía que habían sobrevivido al Vesubio. Se sabía que bajo aquella superficie negra, endurecida y casi muerta, todavía debía de haber escritura. Pero una cosa es saber que un libro existe, y otra muy distinta es ver por fin que empieza a devolver palabra. Ese fue el verdadero giro de esta historia, porque el momento decisivo no llegó cuando la inteligencia artificial prometió resultados. Llegó cuando el silencio, por primera vez, se rompió de forma visible. En 2023, dentro de uno de los rollos, aún cerrados, apareció una palabra griega pórfuras, relacionada con púrpura. No era una teoría, no era una reconstrucción imaginaria, era una palabra real, detectada dentro de un texto que nadie había abierto físicamente. Y eso cambió por completo la dimensión del hallazgo. Conviene detenerse ahí, porque puede parecer poca cosa, una sola palabra, pero después de casi 2000 años de encierro, una sola palabra ya no era poco. Era una grieta en el muro, era la prueba de que el interior del rollo seguía conteniendo voz humana. Era la confirmación de que el pasado no estaba definitivamente sellado, sino esperando una forma de ser leído. Y cuando esa primera grieta apareció, todo cambió. La pregunta dejó de ser si el método funcionaba. La pregunta pasó a ser, ¿cuánto seguía esperando allí dentro? A partir de ese momento, el avance ya no se midió solo en entusiasmo, sino en superficie recuperada, letras visibles y pasajes identificables. En 2024, el proyecto ya había permitido leer más de 2.0 letras griegas en otro rollo. Un salto enorme si se piensa en la imposibilidad que había dominado esta historia durante siglos. Ya no se trataba solo de intuir tinta, ya no se trataba solo de una palabra aislada. Empezaba a aparecer continuidad, fragmentos suficientes para confirmar que la biblioteca enterrada estaba dejando de ser un misterio cerrado y empezaba a convertirse otra vez en corpus legible. Pero el golpe más fuerte llegó después, porque el verdadero poder de un texto no está solo en mostrar letras, está en recuperar identidad. Y en 2025, por primera vez, un rollo cerrado reveló algo que durante mucho tiempo parecía casi imposible en su autor y su título. El texto fue identificado como una obra de Filodemo Parti on Vices, sobre los vicios. Ese momento tuvo un peso extraordinario, porque una biblioteca enterrada no estaba devolviendo ya solo señales dispersas. Empezaba a decirnos qué libro era. Empezaba a recuperar nombre, filiación, contexto intelectual. En otras palabras, empezaba a volver como texto de verdad. Y eso es mucho más inquietante de lo que parece, porque cuando un rollo carbonizado revela su título desde dentro de sus pliegues cerrados, la historia deja de parecer cerrada. El Vesubio ya no aparece solo como una fuerza de destrucción. Empieza a aparecer, también, como una fuerza de suspensión, como si hubiera detenido una biblioteca en el instante exacto de su desaparición, para que otra época, muchísimo más tarde, encontrara la manera de devolverle la voz. Tal vez ahí está la parte más fascinante de todo este tema. No en la tecnología por sí sola, no en el mérito técnico, que es enorme, sino en el hecho de que una mente antigua, atrapada bajo ceniza desde el año 79, todavía pudiera reaparecer en forma de palabras reconocibles. Primero fue una palabra, después letras, después columnas y luego un nombre. Ese orden importa, porque convierte el hallazgo en una especie de regreso progresivo. No vuelve de golpe toda la biblioteca, vuelve poco a poco, como si el pasado necesitara abrirse en capas, como si el silencio de casi 2000 años no pudiera romperse de una sola vez, sino por fragmentos. Primero una señal, luego una frase posible, después una identidad. Y esa progresión vuelve la historia aún más poderosa, porque obliga a mirar cada pequeño avance no como un dato aislado, sino como parte de algo mucho mayor. Era el comienzo de una recuperación que puede cambiar nuestra relación con el mundo clásico.
Si un texto enterrado por el Vesubio ya ha vuelto a mostrar palabras, letras, autor y título, entonces la pregunta inevitable ya no es si el pasado puede hablar otra vez. La pregunta es mucho más inquietante. Si estas fueron solo las primeras palabras que volvieron del pasado, ¿cuántas obras, cuántas ideas y cuántas voces siguen todavía atrapadas en esos rollos, esperando su turno para regresar? A primera vista, este descubrimiento parece una historia sobre tecnología. Un volcán, en una biblioteca sepultada, Rollos, y, siglos después, inteligencia artificial, entrando donde ninguna mano podía entrar. Pero si se mira con más cuidado, lo verdaderamente inquietante no está solo en la técnica, está en lo que esta técnica revela sobre nuestra relación con el pasado. Porque durante casi 2000 años, aceptamos una idea muy cómoda, que lo enterrado por el Vesubio pertenecía, en gran parte, al reino de lo irrecuperable. Sabíamos que la Villa de los Papiros había conservado una biblioteca única del mundo grecorromano, pero también sabíamos que esos rollos carbonizados parecían condenados a seguir cerrado. Y ahora de pronto, el panorama cambia. Primero, aparece una palabra, luego miles de letras, y finalmente incluso el nombre de una obra y de su autor dentro de un rollo todavía sellado. Eso no es solo un avance técnico, es una corrección brutal a nuestra sensación de cierre histórico. Y ahí empieza lo verdaderamente perturbador. Porque si un texto que pasó casi 20 siglos enterrado, quemado y reducido a una forma casi ilegible, todavía podía volver a hablar, entonces la historia deja de sentirse tan cerrada como creíamos. El pasado ya no aparece solo como un territorio perdido, fragmentario y definitivamente roto. Empieza a aparecer algo más incómodo, en un territorio donde quizá siguen esperando voces que todavía no hemos aprendido a escuchar. Eso cambia mucho las cosas. Hasta ahora, la mayoría de las personas miraba estos rollos como restos admirables de una tragedia antigua. Objetos preciosos, sí, pero casi mudos. Reliquias más cercanas a la contemplación que a la lectura. Sin embargo, cuando una palabra reaparece desde dentro del carbón, y luego un título, la naturaleza del hallazgo cambia. Ya no estamos solo ante objetos conservados por casualidad. Estamos ante textos retenidos, suspendidos, quizá incluso aplazados por la historia. Textos que no desaparecieron del todo, sino que quedaron fuera de nuestro alcance, hasta que una herramienta distinta abrió otra posibilidad. Y eso es lo que realmente asusta. No solo que la IA pueda leer un rollo, sino que el silencio de casi 2000 años no haya sido un final, sino que detrás de ese silencio puedan seguir existiendo más libros, más ideas, más discusiones filosóficas, más autores y más partes del mundo antiguo que dimos por perdidas demasiado pronto. Porque entonces, la pregunta deja de ser arqueológica. Ya no y solo ¿qué contiene este rollo? Empieza a ser otra mucho más amplia. Cuánto de la historia antigua sigue todavía atrapado detrás de barreras que aún no sabemos cruzar. Ese es el verdadero peso de Herculano. Nos obliga a reconocer que quizá hemos confundido muchas veces perdido con inaccesible. Que no todo lo que desapareció de la lectura desapareció de la materia. Que no todo lo que el fuego selló fue aniquilado por completo. Y esa posibilidad es fascinante, sí, pero también profundamente inquietante, porque nos enfrenta a una forma de humildad que no siempre resulta cómoda, a la de aceptar que el pasado podía seguir ahí, intacto en su silencio, mientras nosotros carecíamos de la llave adecuada. Tal vez por eso este hallazgo tiene algo casi filosófico. Nos recuerda que la destrucción no siempre borra de inmediato. A veces transforma, a veces encierra, a veces posterga. El Vesubio destruyó Herculano en el año 79, pero los papiros no desaparecieron del todo. Permanecieron carbonizados y sellados. Hasta que los avances del Vesuvius Challenge y de la lectura virtual empezaron a recuperar lo que durante siglos parecía fuera del lenguaje humano. Y quizá esa sea la parte más perturbadora de todas, que este descubrimiento no solo nos habla de un libro, nos habla de una biblioteca, nos habla de una civilización, nos habla de la posibilidad de que el conocimiento antiguo no haya muerto tanto como pensábamos, sino que haya quedado esperando detrás
de una puerta que apenas ahora empezamos a entreabrir. Por eso lo más impresionante de Herculano no es solo que la inteligencia artificial lea un rollo quemado. Lo más impresionante es que ese rollo, después de casi 2000 años, todavía tuviera algo que decir. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final ya no se puede evitar en sí. El Vesubio no logró silenciarlo por completo. ¿Cuántas otras voces del mundo antiguo siguen todavía enterradas, intactas en la oscuridad, esperando a que alguien encuentre la forma de devolverlas a la vida? Y tal vez, después de recorrer toda esta historia, la parte más inquietante de este hallazgo no sea la inteligencia artificial. Tal vez, lo más inquietante sea otra cosa. Que un libro enterrado por el Vesubio no desapareció del todo. Que una voz antigua no fue borrada por completo. Que el fuego, la ceniza y casi 2000 años de silencio no bastaron para destruir definitivamente lo que una mente humana había dejado escrito. Ese es el verdadero peso de Herculano. No solo una biblioteca sepultada, no solo unos rollos carbonizados, sino la prueba de que el pasado puede quedar atrapado, sin quedar completamente muerto. Y eso cambia la forma de mirar la historia. Porque durante mucho tiempo pensamos en estos rollos como restos mudos de una tragedia antigua, como objetos admirables. Sí, pero cerrados para siempre. Y ahora sabemos que no era exactamente así. Sabemos que detrás de ese carbón seguían esperando palabras. Sabemos que el silencio no era vacío. Era en sí. Y quizá ahí está la parte más poderosa de todo este tema. Que el Vesubio no solo destruyó, también selló. Selló una biblioteca. Selló voces. Selló pensamientos. Y dejó escondido, bajo capas de oscuridad, algo que solo otro tiempo podía recuperar. Por eso este hallazgo no trata solo de tecnología, trata de supervivencia. De la supervivencia extraña de un texto que debía haber desaparecido. De la resistencia de una voz que siguió allí, invisible, inaccesible, esperando siglos enteros a que el mundo encontrara una nueva forma de escucharla. Y eso obliga a hacerse una pregunta mucho más grande que la de un solo libro. Si estas fueron solo las primeras palabras, si esto fue solo una primera grieta en el silencio, entonces, ¿cuántas partes del mundo antiguo siguen todavía cerradas, intactas, esperando detrás de materiales que aún no sabemos leer? Porque tal vez el descubrimiento más perturbador de Herculano no sea lo que ya volvió. Tal vez sea lo que todavía no ha vuelto. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Este fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.